Auspician Mesa de Campeones. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. En Alra tenés tasa 0% en toda la gama de Volkswagen. Entra en alra.bw.com y conoce más. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a Mesa de Campeones, un programa con varios invitados, muchos temas para compartir con todos ustedes, más allá de la actividad del fin de semana, también obviamente con las novedades y los temas de estos últimos días. Tuvo a su cargo el relato de la competencia del turismo pista en uno de los circuitos que habitualmente entregan espectáculos de primer nivel. Andy Galazo, a través de Radio Continental, nos hiciste vivir carreras increíbles. ¿Cómo estás, Andy? Hola, Lonchi. Buenas noches para todos. Buenas noches. No te falla el Autódromo Provincia de La Pampa. 9 de cada 10 van a salir muy buenas, sea cual fuere la categoría. Y si hay condimentos como el vientito norte, que los toma de frente, mucho mejor. Y si es una categoría sin cargas, con poco neumático extra, otro condimento más. Y fue lo que pasó ayer con 3 espectáculos muy buenos hasta la última vuelta con el resultado pendiente que ofreció el turismo pista. Mariano Rivere también tuvo a su cargo todo lo que fue el recorrido en boxes, la presencia del turismo pista, con un turismo carretera 2000 complicado. Te escuchábamos, Mariano, también ayer en la transmisión. Buenas noches. ¿Cómo te va, Lonchi? Buenas noches para todos. 12 autos solamente del turismo carretera 2000. 4 equipos, sí, o 3 equipos. 3 equipos. Facundo Arduzo ganó las 2 competencias y mucha preocupación de cara a lo que se viene. Pablo Culela, tenemos mucha actividad internacional. Sí. Estuvo Jorge Luis Leñani en el Jarama, ahí en la cercanía de Madrid. Nos trae muchos recuerdos de la época del Lole con los chicos, de la Eurocup 3, de la Fórmula 4 española. El mundo ha cambiado en una semana y ya se está hablando. Ayer lo palpitábamos, la alternativa de Imola y Portimao para reemplazar Bahrein y Arabia Saudita en menos de un mes, o en un mes, en 40 días. Y también el inicio de la IndyCar en el clásico circuito de San Petersburgo. Tal cual, buenas noches. El que es amante de los monopostos de parabienes, ¿no? Porque arrancó la categoría estadounidense con un ganador repetido, otra vez Alex Palou, y la expectativa lógica de la Fórmula 1, ¿no? Con todo lo que se viene hablando en estos días y ya a horas de ver la verdad en pista. Así es, tengamos en cuenta que el próximo fin de semana va a ser cobertura de campeones a través de nuestro streaming. También estaremos con el Gran Premio de Australia, apertura del campeonato. A la semana se corre el Gran Premio de China, luego en 3 semanas se está corriendo el Gran Premio de Japón y luego la Fórmula 1 tiene en su calendario cuarta y quinta fecha Medio Oriente, en Bahrein y Arabia Saudita. Por eso se está pensando y seguramente en no más de una semana se va a confirmar la alternativa de ser reemplazada esas 2 carreras por 2 competencias en Europa y rápidamente surge recuperar Imola, que este año iba a estar ya fuera del calendario, y anticiparse, y Portugal, Portimao, también el mes de abril es una buena época para estar en Portugal reemplazando estas 2 carreras, pero esto se va a confirmar seguramente en los próximos días. Y tenemos un invitado especial. Yo era chiquito y lo veía correr ya, así que no es para tanto, pero sí, lo hemos visto de muy jovencito, talentoso. Siempre recuerdo cómo hablaba de él Guillermo Kisling cuando estaba comenzando su actividad a nivel nacional. Cristian Ledesma, querido Cristian, bienvenido a Mesa de Campeones.
¿Qué tal, chicos? Buenas noches para todos. Yo era chiquito y te escuchaba relatar. Yo. Eso es verdad, Cristian, eso es verdad. Pero bueno, hemos podido disfrutarte muchísimo. ¿Cuántos años a nivel nacional corriendo, Cristian, ya? Voy a llevar, creo que esta es mi 29ª temporada dentro del TC y en el automovilismo nacional desde el 95, ¿no? ¿Cuántos años es? ¿30? No, 95, 40. Estamos 31 años. Claro. 31 y bueno, empecé a correr en karting a los 11 años en esa época, así que no sé, ya perdí la cuenta. Y lo importante son los que quedan todavía. Tal cual, en plena vigencia, Cristian, un gran piloto. Vamos a compartir contigo, Cristian, también porque es muy importante tu opinión con todos estos años de experiencia y la vigencia que tenés. Si te parece, comenzamos con la final de la clase 3, un poco como síntesis de lo que entregó en el día de ayer el Turismo Pista, ¿te parece? Dale, perfecto. Bueno, Andy. Muy bien, ganaba la serie más rápida el grandote Emanuel Aló, los otros vencedores Matías Canapino y Nicolás Pesucci. Y a poco de andar, una rótula delantera derecha lo deja sin dirección a Emanuel Aló y se despista cuando iban a tomar la última contrarrecta. A partir de ahí, fíjate vos, Canapino, Pesucci iban a terminar 7º y 8º. Y esto habla de todas las variantes que hubo en la carrera, con innumerable cantidad de superaciones y la expectativa vuelta a vuelta de ver quién mantenía la punta, quién avanzaba 2 o 3 puestos en un abrir y cerrar de ojos, como se había dado ya el año pasado con la misma categoría. Mariano fue sin respiro. Exacto, y el viento norte que obviamente jugaba en contra de quienes venían delante. Por eso ahí Nicolás Pesucci y Felipe Martini superaban a Federico Hermida, que había largado quinto y que en definitiva iba a ser el ganador de la competencia. Un comportamiento para las 3 clases para destacar de los más de 130 pilotos, porque no se ha visto maniobra discutible, de una excesiva defensa o de un ataque muy feroz. Ha sido un comportamiento bárbaro sabiendo dónde estaban corriendo es el más rápido del país hoy. Así es, lo marcabas ayer, Andy. Cristian, el circuito de Toay en La Pampa, ¿qué secretos tiene para brindar habitualmente? Como dijo Andy, 9 de cada 10 carreras son de excelente a muy buenos espectáculos. ¿Y cuál es tu visión del turismo pista? Bueno, la realidad es que La Pampa, la particularidad que tiene, que es una pista de promedio muy alto. Y más con este tipo de autos donde son de muy baja potencia, poca adherencia, 0 carga aerodinámica, mucha diferencia de motores, o sea, digamos de distinta preparación con motores totalmente originales de distintas marcas, ¿no? Eso tiene mucho que ver en el medio y bueno, la pista particularmente es una pista hermosa donde el promedio es alto y cualquier cosita, una errada de cambio, cualquier cosa que pueda llegar a pasar, te pasan 3 o 4, ¿no? Eso también tiene mucho que ver, digamos, la cantidad de diferencia que hay de funcionamiento de autos en la categoría. El ondear de las banderas indicaba el viento norte, inocultable, el que iba primero tenía que arreglárselas para que los perseguidores, y esta era la lucha por el 3er puesto, ¿Cómo terminaron? Por el 3er lugar. Como nos hizo recordar a lo de Buenos Aires, 4 autos por la victoria, aquí eran 3 por el podio en ese momento, ¿verdad? Luciano González, Felipe Martini y Matías Cravero. En un ratito lo vamos a ver bien en detalle porque fue una imagen muy similar a lo del año pasado en Buenos Aires cuando ganaba como invitado Agustín Canapino. Antes de ir a la maniobra sin filtro, Mariano, la clase que tuvo más cambios en la punta fue la clase 1, ¿no? Claro, la clase 1 tuvo 6 líderes diferentes y la victoria de William Bull, piloto que viene del Calafate y que ayer fue vencedor, y Alejo Cravero, volviendo a la clase 2, se puso en la división intermedia. Bien, vamos ahora a la maniobra Vega, la maniobra sin filtros del fin de semana. Es el arribo al final de la recta principal. Con un Luciano González que encaraba cuarto Andy la curva número 1 y atrás, una vez que la dejaba ese lugar, iba a saltar a la punta de la competencia. Claro, maniobras que se ven inclusive, y lo va a destacar Cristian, hasta en el turismo carretera, entre la curva 1, la 2 y el tobogán de quien va por afuera,
Uno dice hasta en el turismo carretera porque siempre hablábamos de la carga de las gomas, que a lo mejor no sea tan propicio, y también en este sitio se producen, ¿eh? Este fue un circuito que cuando se inauguró, muchos miraban de reojo porque decían no va a haber lugares de sobrepaso. Y terminó siendo una de las pistas donde todo lo contrario, más se pueden pasar los autos. Bien, vimos la maniobra Vega. Vega, la línea de filtros más completa del mercado. Ahora el filtro es Vega. Y como dijo Andy, una de las tantas maniobras que tuvimos el fin de semana, la combinación del turismo pista con un escenario como el de Toay, bueno, es clave para haber vivido los espectáculos que tuvimos con unas 5.000 personas aproximadamente, Andy. Sí. El domingo pintaba linda, la zona donde el público puede ubicarse, que es prácticamente toda la vuelta, y desde cualquier sitio ves gran porcentaje del circuito, ¿no? Cristian, recién hablabas de autos sin carga que tiene el turismo pista, uno de los secretos para poder disfrutar de las maniobras al límite y un poco más. Si te parece bien, queremos compartir contigo, bueno, las declaraciones de Todino, donde opina acerca de los cambios aerodinámicos y, bueno, obviamente con toda tu experiencia queremos escuchar tu opinión. ¿Te parece? Perfecto. Bien, gusto. esto decía Germán Todino. A veces los sobrepasos están, ¿eh? Sí, lo que pasa es que, bueno, a veces los circuitos son mejores, otros no tanto para el sobrepaso. Tenés que ir viendo cómo se te da la carrera, pero bueno, creo que está en un buen nivel la categoría. Bueno, hay que seguir por ese lado y, nada, obviamente buscar algo para que el público le gusten las carreras. Pero bueno, nada, también los pilotos queremos ir rápido, queremos tener un auto rápido y, bueno, nada, por ahí no se puede dejar conforme a todo, es la realidad. Nosotros pedimos una cosa, el público pide otra, entonces bueno, por ahí es difícil para la categoría buscar un punto medio, pero bueno, creo que lo está logrando porque se ven lindas carreras, se ven buenas carreras y creo que tenemos un nivel muy bueno. Sentí que por ahí el público a veces quiere un poquito más de sobrepaso que se ve con otros autos en otras categorías. Es lo que vos decís, son otros autos. Son otros autos, un TN tracción delantera, un turismo pista tracción delantera, vos podés ir al roce, es totalmente diferente. Es la realidad que con uno vos podés hacer maniobras y con el otro no. Pero por cuestiones que se te pone de costado, lo acelerás y vas para el lado que vos querés. El TC no es tan así. Es difícil, entre comillas, despreparar. A mí no me gusta. No, yo particularmente no me gusta despreparar. No, al contrario. Siempre quiero ir por más y para adelante. Bueno, Cristian, vos has atravesado varias experiencias. De hecho, fuiste el último ganador con acompañante que tuvo. No, el primer ganador sin acompañante que tuvo el turismo de carretera. Has vivido todas las alternativas y los cambios que sufrió el automovilismo y especialmente el turismo de carretera. ¿Cuál es tu opinión, Cristian, acerca de esto que se está hablando, la posibilidad de quitarle carga a los autos para que sean mejores los espectáculos, que realmente Nobleza Obliga, hay que reconocer, son pobres en los últimos tiempos, más allá de la cantidad de autos que se presentan en cada final y que, por supuesto, largar 50, 60 autos, sí o sí tenemos alternativas durante la carrera, ¿no? De casualidad no corrí con las cupecitas yo, ¿no? No, coincido 100% en lo que dice Todino. No son comparables una categoría con otra. Los autos de turismo nacional o de turismo pista, en este caso particular, son autos mucho más livianos, con muchísimo menos potencia. Yo ayer veía a cámara, la carrera, la vi toda la clase 3, ahí entre momento y momento de la comida la vi, y veo, digamos, que los autos permiten entrar en roce, digamos, de alguna forma. En un momento vi una maniobra ahí que, no me acuerdo, a la bajada del tobogán alguien lo refriega al que venía adelante y los autos se ponen de costado, levanta y se acomodan. Eso en el TC no pasa. Eso en el TC, si vos rozás a alguno de atrás, le pegó una refregadita en el guardabarro trasero, lo va a hacer desaparecer de la pista. Claro. ¿Pero por qué? Porque los autos van muchísimo más rápido, tiene otra goma, ¿no? O sea, no hay forma de comparar. ¿Cómo se arregla el problema de las superaciones dentro del turismo carretera? Indudablemente no es fácil, está más que claro. No es el camino sacarle cargas, no es el camino... Porque todo el mundo habla de los autos de nueva generación, pero nos olvidamos que hace 3 años corríamos con las Chevy, con los Falcon,
las Dodge, y seguíamos sin pasarnos. O sea, no es un problema de los autos de nueva generación que se pasan o no se pasan. Es un problema que venimos arrastrando de años. Yo tengo una teoría sobre eso que es bastante loca. Creo que es bastante difícil de poder ejecutar, o no, tal vez no, pero habría que buscarlo. Yo creo que tenemos que volver a los autos de los años 90, donde el Ford tenía, por no citar alguna marca, ¿no? Que es lo que me tocaba, que las dos marcas que a mí me tocaron manejar dentro del TC. El Ford tenía mucha más potencia que el Chevrolet doblaba mucho más rápido. A la hora de cerrar la vuelta andaban más o menos en el mismo tiempo, un poco más, un poco menos, depende de la evolución que había. Pero en la pista había mucha diferencia de autos, ¿no? O sea, el Curbón Salotto, por decir una pista, se doblaba el Chevrolet, se doblaba, no te digo que cómodo, pero doblaba con una buena adherencia, y si el auto lo podías equilibrar, que quedaba bien en el Salotto y quedaba de trompa en la chicana de Ascari, iba rápido. Pero tenías que hacer muy rápido el Curbón, o por ahí muy colgado, para que si salía un Ford a 20, 30 metros tuyo, no te pasa al final de la recta. Pero cuando cerraban la vuelta, el reloj decían 1.20, los dos más o menos. Yo creo que eso es lo que pasó durante todos estos años. Los autos se fueron optimizando en función del rendimiento. Hoy los autos son mucho más eficientes que en esa época. Hoy en una carrera, dependiendo la carrera, se frena en el mismo lugar de la primera hasta la última vuelta, y hasta en algunas condiciones, si por ahí no te pudiste acomodar a la pista o no tenés el auto bien acomodado de la clasificación, en la final terminás frenando más adentro que en la clasificación. Entonces, eso es, digamos, atenta directamente en contra del espectáculo, porque después tenemos 30 autos que están dentro de un segundo, y no tendremos que pretender de que los autos después se pasen fácilmente. Hoy rondan más o menos en la misma potencia, hay muy poca diferencia de potencia. La realidad es que los autos están, a diferencia de la época que yo estoy hablando, muy estandarizados. Antes era libre el desarrollo, por ejemplo, de los amortiguadores, era libre el desarrollo de las trompas, era libre el desarrollo de los alerones, cosa que me parece que hoy sería inviable poderlo hacer por una cuestión presupuestaria. Antes es como que me da la impresión de que, independientemente de que siempre fue difícil poder conseguir el presupuesto, hoy en día, con un montón de limitaciones que tenemos, cuesta mucho conseguir el presupuesto, y antes podíamos hacer 4 o 5 pruebas al año que eran libres, y cada vez que íbamos a probar, probábamos algo distinto, alguna posición de parrilla distinta o alguna posición de amortiguador distinta, algún alerón distinto, cosas en las trompas, paquetes de amortiguadores y espirales que se podían hacer distintos. Entonces hoy tenemos más o menos todo lo mismo, ni hablar que de los amortiguadores. Sí. El Chevrolet que clasifica primero o el Ford que clasifica primero tiene el mismo amortiguador, más allá de un poco de regulación, que el que está último. Entonces eso hace de que la categoría sea mucho más pareja que antes, y obviamente eso va a atentar en contra del espectáculo. Bien, Cristian, gracias por esta opinión, obviamente con todo el valor que tiene, con tu experiencia, que has atravesado las distintas épocas, y bueno, y sos de la vieja generación, pero que bueno, que también da su opinión acerca de lo que es hoy un turismo de carretera. Te enviamos un fuerte abrazo, Cristian. Gracias por participar en Mesa de Campeones. Dale, gracias. Un abrazo a toda la mesa y nos estamos viendo el fin de semana. Un cariño para todos. Suerte en bien. Un abrazo, Cristian. Cristian Ledesma. Y bueno, y antes de ir a la pausa, una mención, dice muy breve, puso Pablo Culela. Breve como lo que fue el espectáculo del Turismo Carretera 2000. Bueno, Andy y Mariano, los escucho. Bien, Mariano venía manejando la lista en toda nuestra programación en los días previos. Y hacía fuerza Mariano para que hubiera más de 12, que tampoco hace a la cuestión, pudo haber sido con 12 lo mismo, un gran espectáculo, pero bueno, no salió del protagonismo de Facundo Arduzo, de Bernardo Llaver, de una segunda carrera que fue más larga y bastante más lenta que los tiempos de clasificación, y con diferentes trayectorias de pilotos también, ¿verdad? Sí.
Lo que es el raro, panorama no solo- lo siento como muy incierto, Sí. sinceramente. A mí lo que me hizo ruido, más allá de la poca cantidad de autos, la falta de confiabilidad en la primera carrera del año. Josito... En el segundo año de la categoría, Ah, sí, porque sí, tenés la experiencia del año pasado. Josito en las dos, bueno, padeció con el auto que se quedaba pronto. Sí, como que el auto, como que terminó el año, Claro. lo llevaron en el auto, Vaya a Bernie saber, Schaber nombrando a los con- tres más pesados, ¿no? Sí, que Schaber están. con problemas de motor y solo cuatro pilotos en la totalidad de las vueltas, de los 21 giros. Arduzo, Krujowski, Bodanovic y Quevedo, y un futuro totalmente incierto. Sí, preocupante, ¿no? Porque más allá de la cantidad de autos, también otro aspecto que me parece le duele a la categoría es que solo quedaron 3 equipos. Claro, sí, sí. O sea, tenés 12 autos, pero tenés 3 equipos. O sea, hay 4 equipos que el año pasado estaban y este año no están. Correcto, sí. El de es la Roberto Valle, el de diversidad. Javier Ciabatar Sí, y el de Juanjo Monteagudo y el de Aymar. Sí, la diversidad de categorías que hoy tiene la CTC ha hecho que pasa también con el TC Pista, con la TC Pickup, perdón, que TC Pista, TC Pista Mouras, que no, o sea, pensar una cifra de 22 que sería la lógica, están muy lejos todas. Muchas categorías por debajo de 15 autos. Sí, sí, sí. En la semana previa lo hablamos con Javier Ciabatari, quien confirmaba no pudo alquilar sus 2 autos y fue uno de los grandes protagonistas del traspaso. Y hacíamos la figura. La torta es una sola y la porción más rica va para la categoría que más trasciende por historia, por lo que quiera, que es el turismo carretera. Cuando uno habla de torta, habla de presupuesto publicitario, que es lo que hace a la concurrencia, ¿no? Es tal cual, que por eso también después se ve reflejado en los números al final del año, donde el TC tiene más del 50% del público, siendo generosos también nosotros en la evaluación que hacemos del público en cada fin de semana. Preocupante porque hasta aquí tenemos como récord en el año los 12.000 personas del Calafate, pero después marcos de público que no están acorde a lo que es nuestro deporte y realmente es preocupante. Así que esperemos puedan revertir en la actualidad que tiene hoy el turismo carretera 2000. La pausa y entramos en el plano internacional porque comenzó la actividad de la IndyCar y vamos a hablar con Ricardo Juncos, propietario del equipo Juncos Hollinger, y este fin de semana logró un top 10. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Santiago te llama, déjate llevar, porque en esta tierra vivirás el verano que te va a enamorar. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. Linda en el pasado, linda en el presente. Linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Comenzamos el segmento internacional. El último fin de semana corrió la primera fecha del campeonato de IndyCar en el circuito de San Petersburgo, ahí en la Florida, frente al Golfo de México. Un clásico de cada año, uno de los callejeros más bonitos, con la particularidad que IndyCar tuvo este fin de semana 13 países representados, la misma cantidad que tiene la Fórmula 1 actualmente. Pilotos, obviamente, de México, como es Pato O'Ward, bueno, Estados Unidos, múltiples brasileros, después muchos pilotos de Europa, el caso, uno de los pilotos de Ricardo Junco, de los Países Bajos, Rinus VeeKay, ingleses, españoles, franceses, noruegos, suecos, daneses, alemanes, con la llegada de Mick Schumacher, 3 expilotos de Fórmula 1, un momento muy especial, y dentro de ese contexto el argentino Ricardo Juncos ha logrado meter uno de sus pilotos en el top 10, el piloto neerlandés Rinus VeeKay. Ricky, un abrazo grande, felicitaciones por el trabajo realizado el último fin de semana, que de hecho inclusive hasta les entregó el cambio de neumáticos más rápido durante la competencia de IndyCar. ¿Qué tal, Lonchi? ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Sí, la verdad que bueno, ya arrancó el campeonato y como vos decías, muchos países representados por pilotos. Creo que el nivel está buenísimo de la categoría. Siempre es difícil la IndyCar y bueno, este fin de semana creo que
Estuvimos muy rápidos todo el fin de semana con Rinus VeeKay, que vuelve al equipo, ¿no? Ya había corrido con nosotros en la Pro Más en la Indy Lights. Y bueno, por ahí no tuvimos la clasificación que buscábamos, pero de largar 19 a terminar 9º, creo que hicimos un buen trabajo en la carrera con la estrategia y a su vez nos llevamos, como vos decías, fuimos los más rápidos en cambiar gomas en el promedio de la carrera, cosa que es la primera vez que nos ocurre. Así que creo que ahí se nota también mucho el trabajo de pretemporada que estamos haciendo con los chicos, que son los mismos que estaban ya desde 2022. ¿Te acordás que siempre lo hablamos, que eso lleva tiempo de poder aprenderlo? Así que haber hecho el mejor tiempo en los cambios de goma, que básicamente te toma la entrada de la línea del timing line, entrando a los pits, hasta que el auto sale. O sea que también tiene mucho que ver el piloto, ¿no? Cómo el piloto entra y cómo sale, pero creo que bueno, en conjunto pudimos mostrar eso, que motiva mucho para lo que viene, ¿no? Las carreras de IndyCar, Ricky, bueno, te entregan muchas variantes, son de las carreras más divertidas que uno puede llegar a ver en autos de monoposto a nivel mundial. Saltar del 19º lugar, como dijiste, a la 9ª posición. Bueno, contanos, Ricky, ¿por qué no se pudo largar más adelante? Porque imagino que todo hubiese sido distinto para el resultado final. Ahí vemos las imágenes en la recta principal, que es el aeropuerto de San Petersburgo, una zona muy bonita allí de la Florida. Bueno, contanos, Ricky, el desarrollo de la carrera. Bueno, sí, en prácticas estuvimos muy rápidos, primeros en algún momento, terceros, creo que terminamos ambas prácticas, pero lamentablemente en clasificación de vuelta un error de cálculo en lo que tiene que ver con las presiones de goma. El bendito tema de las presiones de goma, que tanto también lo hemos hablado, nos vuelve a jugar una pasada mala y no pudimos clasificar bien. Pero bueno, es una lástima porque de haber largado, seguramente en teoría meternos en los primeros 6 para clasificar te garantiza pelear por la carrera. Lamentablemente no lo pudimos hacer. Pero bueno, como decís vos, ¿no? Son las carreras increíbles, todo puede pasar. Y bueno, dentro de todo se puede pasar. Creo que hicimos una buena estrategia. Tuvimos un poquito mala suerte con la amarilla, en la segunda amarilla, porque por ahí hubiéramos podido tener hasta un mejor resultado probablemente. Pero es muy difícil, ¿no? Ya largando tan atrás 19 no es tan fácil. Pero bueno, como te dije, ¿no? Demostramos, sobre todo en las paradas en los pits y la estrategia que, si bien fue conservadora, nos permitió avanzar. Y me voy muy conforme con el 9º puesto, por ahí no era lo que por ahí hubiéramos merecido por tener tanta velocidad durante todo el fin de semana, pero todo puede pasar y todo puede ser peor todavía. Así que ya viste los accidentes que hubo y creo que es un buen comienzo, sólido, sobre todo también por el mejor tiempo en las paradas. Para los chicos, ¿no? Que vienen trabajando tanto durante tantos años también y se merecen eso y motiva mucho para lo que viene. Abrazo grande, Ricardo. Apuntabas al principio a la estrategia adoptada. ¿Cuál fue y si esta varió a partir de la clasificación un tanto lejos que citabas recién? Claro, básicamente la estrategia no fue tan compleja porque sabíamos que estábamos rápidos y simplemente fue un mal cálculo en la clasificación lo que no nos permitió estar adelante. Entonces la cuestión era parar en una ventana que nos permitiera girar rápido solo, sin tráfico. Por reglamento ahora tenés que poner 2 gomas rojas. Antes vos te obligaban a ponerla, aunque sea una vez, la goma blanda. Y en este caso cambió el reglamento y te obligan a ponerla 2 veces, mandatorio para todos los pilotos y por lo menos 3 vueltas. Antes era solamente una vuelta. Con lo cual hay un cambio de reglamento en la estrategia de gomas, que está bueno, me parece, porque te obligan digamos, a todos tener que pasar más o menos por lo mismo y a tener que tener un auto bueno para la goma negra y bueno para la goma roja. Así que básicamente la estrategia era esa, parar antes que todos para poder girar no mucho antes, para no tener una parada de más, pero parar dentro de la ventana para hacer 3 paradas y poder girar muy rápido solos. De hecho, cuando para Palou y sale Palou, prácticamente salimos creo que hasta nosotros adelante o ahí. Con lo cual habíamos descontado todos esos segundos de haber estado tan atrás a pelear la carrera, pero tuvimos que parar de vuelta obviamente antes que él. Así que con esa segunda amarilla no nos salió exacta la estrategia, pero no estuvo mal porque creo que quedamos 13 ya con neumático nuevo y eso nos permitió avanzar hasta el puesto 9º y a partir de ahí era simplemente terminar la carrera sin errores. El último stint no estuvo bueno, la presión de gomas creo que tampoco quedó para esa condición de pista. Fíjate, a Pato Ward por ahí le pasó lo mismo. Siempre es difícil porque te cambia la pista y tenés que, durante la carrera, ir ajustando las presiones. A veces te quedan muy bien, a veces no. Fíjate los McLaren, como entre ellos dos, al principio de la carrera Pato estaba mejor que el húngaro y al final fue al revés. Son cosas que pueden pasar, pero creo que en el contexto general de la carrera fue una estrategia bastante simple. No había más opciones. Prácticamente era la única que podíamos hacer y la ejecutamos, creo que bien, y bueno, salió lo que salió, ¿no? Le damos todo el valor que tiene Ricky a este 9º lugar porque está muy fuerte la categoría.
muchas novedades inclusive. Bueno, ahora viene Phoenix, luego Arlington en Texas, un callejero en Washington. La IndyCar parece muy renovada, revitalizada y con un nivel altísimo de los equipos que han traído pilotos importantes, como hacíamos mención, por ejemplo, de Mick Schumacher, bueno, de Bacher, el noruego, y tantos pilotos que van llegando, reforzando lo que es hoy la categoría. Arriba se mantiene ese Alex Palou, que parece literalmente hoy por encima del resto de los pilotos de la categoría. Ricky, queríamos escucharte acerca también de las obras que se están haciendo en el Autódromo de Buenos Aires, saber si has tenido contacto en los últimos tiempos. Bueno, se está en la etapa de destrucción, es una etapa dura en estos momentos para todos los que amamos el Autódromo de Buenos Aires, pero queríamos, también saber tu opinión y si tuviste novedades vinculadas a lo que puede ser la posibilidad en el futuro de que IndyCar llegue a Buenos Aires. Bueno, mira, la verdad que no estoy al tanto. Vi algunas imágenes que, como decís vos, son dolorosas porque creo que la historia es muy rica, ¿no? En el Autódromo de Buenos Aires. De hecho, el documental de Ayrton Senna creo que se hizo también por justamente esas características de tener tribunas por ahí de esa época. Creo que sin duda nadie discute que el autódromo necesita una renovación y una actualización, pero bueno, prácticamente va a ser una pista nueva. Eso por ahí es un poquito lo que duele un poco más. Quizás se podría haber hecho algo que mantenga la historia, mantenga lo más posible las cosas tradicionales y obviamente agregarle toda la tecnología, todas las cosas nuevas que hoy tienen los autódromos de primer nivel. Pero más allá de eso, te imaginás que hace ya más de 10 años que estamos tratando de llevar la categoría argentina, eso es de público conocimiento obviamente, pero nadie se ha conectado conmigo, no tengo prácticamente contacto con gente del autódromo y no tengo idea realmente qué está pasando, no sé quién realmente maneja mucho la situación ahí. Sí te digo que por parte de la categoría les interesa muchísimo salir. Fox, como todos saben, compró 1/3 de Penske, también por eso también creo que se vienen varias cosas buenas, como vos decías, lo de Arlington, lo de Washington DC, un montón de... Este fin de semana mismo corrimos con las NASCAR, las camionetas, la NASCAR Pickup, corrieron el sábado, eso también atrajo mucho público y ya vuelve a estar como en la NASCAR junto con la IndyCar, que eso está bueno también. Eso también es, creo que, obra de Fox. Así que por parte de acá estamos con ganas de ir al extranjero. Se estaba trabajando en México, se sigue trabajando en Brasil y en Argentina. Obviamente que si la intención de Argentina está en tenerla IndyCar, sería muy lindo poder llevarlo adelante. Estuvimos el año pasado con Tony Cock, también del autódromo. Obviamente esa visita ya no sirve porque la pista va a ser toda modificada, pero eso muestra la intención por parte de la IndyCar de ir. Así que sería por lo menos muy lindo poder tener la posibilidad de charlar y de por lo menos contar a quien corresponda, ¿no? Lo que es el proyecto IndyCar y ver qué se puede hacer, si es que algo se puede hacer y si no, por lo menos que quede en una charla. Pero te digo, la verdad que no tengo idea con quién hay que trabajar el tema. Ricky, como siempre, te estaremos acompañando. Sabés que hay un sentimiento muy especial por la familia Juncos, por vos especialmente, querido amigo. Fuerte abrazo y felicitaciones por haber conseguido un top 10 en la primera carrera del año, con lo difícil y exigente que está hoy la IndyCar. Bueno, Lonchi, un cariño muy grande, como siempre, para vos y toda la familia Legnani. Ya son muchos años de amistad, así que bueno, gracias una vez más. Y bueno, acá estamos luchándola. Trataremos de seguir avanzando en esta categoría y ojalá que tengamos con Rinus VeeKay, que claramente es un piloto de los mejores de la categoría, los resultados que tanto estamos luchando por tener. Así que bueno, muchas gracias por todo, un saludo muy grande como siempre para todos. Abrazo grande. Ricardo Juncos, el propietario del equipo Juncos Hollinger, el equipo argentino que compite dentro de la IndyCar. La pausa y luego nos vamos desde Indianápolis a Madrid para escuchar a Jorge Luis Legnani, que estuvo cubriendo para Campeones este último fin de semana la presencia de la Eurocup 3 y la Fórmula 4 española en el emblemático circuito de Jarama. Ya volvemos. Rectificación Singolani, punto de venta oficial Cummins. 50 años en el rubro de rectificación de motores y línea pesada. Rectificación Singolani, desde Carlos Casares a todo el país. Rectificacionsingolani.com.
En un entorno que evoluciona sin pausa, proyectamos el futuro con visión y nos transformamos continuamente. Sin perder nuestra identidad, avanzamos con innovación y tecnología para ofrecer siempre lo mejor. Acopio de cereales y oleaginosas, producción y comercialización de maní, venta de agroinsumos, laboratorio y análisis de suelos, multiplicación de semillas y asesoramiento técnico especializado. Seguros para tu campo, siembras asociadas. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies. Sembrando futuro, cosechando éxito. Y luego de haber estado analizando con Ricardo Juncos la actividad de la IndyCar, nos vamos ahora para que Jorge Luis Leñani, el enviado especial de campeones a el circuito de Jarama, allí en la cercanía de Madrid, nos cuente acerca de la segunda fecha del campeonato de invierno, tanto para la Eurocup 3 como la Fórmula 4 española, con la presencia de 6 argentinos. ¿Cómo estamos, Jorge Luis? Buenas noches. Hola, Lonchi, buenas noches para todos. Un placer todavía por Madrid, algunas horas más. Y habiendo disfrutado de lo que fue estas competencias en Jarama, una pista que trae tanto recuerdo, ¿no?, para los argentinos. Después de 45 años, este año, España, particularmente Madrid, su capital va a volver a tener Fórmula 1, aunque en un circuito muy distinto en las calles de la ciudad. Pero yendo puntualmente a lo que atañe a los argentinos, hubo buenas actuaciones parciales, como la de Santino Panetta, que largó séptimo, clasificó bien y tuvo 3 buenas maniobras para escalar al cuarto lugar. Luego lo terminan golpeando de atrás y sacando de la pista, pero venía para podio el jovencito argentino nacido en Campana. Cumplió finalmente con terminar la competencia Gino Trappa. Venía con esta situación de que lo golpeaban en las carreras de Portugal, cuando venía inclusive peleando por la victoria en la carrera sprint, pero aquí pudo consolidar con un buen resultado, terminó sexto el piloto argentino. Buena actuación. En otra situación están Gianni Giovanelli, que cumplió esa tarea, ese objetivo de ir mejorando cada vez que sale a pista, achicando la brecha con su experimentado compañero de equipo, que el año pasado en Red Bull, por ejemplo, en Red Bull Ring, llegó a ser podio, por eso la referencia es con él, y Gianni va mostrando un proceso de adaptación bueno, y a partir de terminada la competencia se confirmó que va a tener un ensayo en Barcelona el día jueves para tratar de llegar mejor perfilado a Motorland, donde también va a estar campeones con Claudio Leñani. Bien por Renzo Barbuy, que está también en este proceso de aprendizaje. El año pasado corría en la Fórmula 4 brasileña y recién ahora comienza su camino en Europa. Los chicos de la Fórmula 4, Simón Bulbarella corrió bien, venía 11 para meterse entre los 12, los 10 primeros, pero lo golpearon también, un golpe sin sentido desde atrás. Ahí está la imagen cuando lo dejan atravesado y abandonando la competencia. Y algunas vueltas antes pasó lo mismo con Fausto Arnaudo, cuando arrancaba la carrera, y también un golpe en el que no tiene responsabilidad lo saca de la competencia. Pero dejan buenas sensaciones, ya comienzan a haber algunos buenos resultados. Los argentinos están en el camino del crecimiento del aprendizaje en estas dos categorías, una muy, muy difícil, la Eurocup 3, y también la Fórmula 4 por la cantidad de autos, de pilotos, representan a tantas naciones diferentes, 25 durante el fin de semana de Jarama. En 2 semanas sigue la actividad y estaremos en Aragón con Claudio en Motorland, porque allí se cierra el campeonato de invierno y volverá a estar el equipo campeones con toda la información de los 6 pilotos argentinos. Y siguiéndolo a Gianni Giovanelli, que reitero, el jueves vuelve a probar en el circuito de Montmeló en Barcelona, Lonchi. Estábamos en contacto, Jorge Luis, hoy bien temprano con Claudio Bulbarella, el papá de Simón. Nos decía que es muy probable que no esté corriendo Simón la competencia de Motorland, tuvieron que enyesarle la mano. Vamos a ver la recuperación en las próximas horas. Simón se queda algunos días más en España para que le sigan controlando lo que es la lesión en la mano, producto de ese golpe. Y llama la atención, Jorge Luis, la agresividad con la cual se comportan los chicos, tanto en la Fórmula 4 española como en la Eurocup 3. Sí, demasiada agresividad, demasiada vehemencia, se corre muy al límite y se generan muchos incidentes que en definitiva terminan acortando el desarrollo de la competencia, porque hay mucho auto de seguridad. El nivel de competencia es extremo, llegan a meter 20 autos en un segundo, y por supuesto que se sale a correr con tremenda agresividad y redunda en este tipo de accidentes. Es una pena porque Simón Bulbarella el día sábado había sido 10º, por primera vez llegó a los puntos, al igual que
la competencia de Arnaudo, que termina en el 7º lugar. Así que los chicos argentinos van mostrando mejoras, pero confrontan contra pilotos que han hecho en su mayoría ya un año dentro de la categoría, que tiene mucho ejercicio. Algunos han corrido 2-3 años de proposto, y en el caso de los argentinos, en alguna oportunidad se trata de su primera temporada en Europa, o como en el caso de Panetta o de Trapa, su segundo año, por lo que hay que valorar lo que van logrando aquí. Abrazo grande, Jorge Luis. Buen regreso a la Argentina. Un abrazo grande, Lonchi. Jorge Luis Leñani en la noche de Madrid, luego de haber estado informando durante todo el fin de semana a través de las redes de Campeones, de la transmisión de Radio Continental y Campeones Radio, de la presencia de los argentinos en España. Y ahora, para completar este informe, escuchamos a Gianni Giovanelli en su segunda experiencia en la Eurocup 3. En Alra tenés tasa 0% en toda la gama de Volkswagen. Entra en alra.com y conoce más. Gianni Giovanelli, se termina el fin de semana. Un buen balance, creo que fue bastante más enriquecedor, ¿no? En términos de información, de todo lo que te llevaste de Portimao. Se terminan las carreras, es un buen dato para vos, ¿no? Sí, la verdad que sí. Era un poco lo que hablábamos, había que bajar un poco los humos y tratar de hacer una carrera inteligente, tratar de sumar kilómetros y poder terminar, que eso es lo que no solo me beneficia a mí, sino que le beneficia mucho al equipo, porque es un auto que recién lo estamos descubriendo. Tener vueltas, tener desarrollo de setup y todo, la verdad que es lo que más nos sirve, porque evidentemente el tema de desarrollar el auto nos está costando. Se puede ver con mi compañero de equipo, que es un chico muy rápido y le está costando muchísimo. Así que nada, todo lo que puedo hacer para aportar al equipo y para nuestra experiencia, creo que era el camino indicado y había que hacer eso esta carrera. Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Campeones, en la revista de automovilismo. Adquirila en todos los kioscos del país o en formato digital. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Descarga la app y suma puntos para canjear por descuentos en combustibles y tiendas Super 7. Puma Pris, si lo usás, volvés. La Fórmula 1 en su máxima velocidad. Vivila en campeonesf1.com. Bien, y en una semana todo cambió en el mundo y ahora tenemos que hablar no solo de la apertura del campeonato con toda la problemática que tiene el nuevo reglamento de la Fórmula 1, sino también saber qué va a pasar, porque la cuarta y quinta fecha están previstas en Medio Oriente, tanto en Bahrein como en Arabia Saudita, dos países en estos momentos en pleno conflicto con Irán. Estamos en contacto con uno de los integrantes de Fórmula 1 de nuestra web, Pablo Viñone. Querido Pablo, ¿cómo estamos? Buenas noches. Hola, Lonchi, ¿cómo estás? Saludo a vos y a toda la gente que nos está mirando y todos los que te acompañan allí. Bueno, se nos mezcla la recuperación de energía ahora con los misiles. Vos sabés que como en Fórmula 1, todo esto ya pasó. Esto pasó en el año 57, cuando después de que Inglaterra y Francia tomaran por su cuenta el canal de Suez, que había sido nacionalizado por los egipcios, los norteamericanos los hicieran volver para atrás, en este caso estaban del otro lado, y entonces se suspendieron un par de grandes premios en el año 57. Uno fue Bélgica, creo, y me parece que Holanda el segundo, y entonces Italia terminó haciendo una segunda carrera, el Gran Premio de Pescara, que fue la única vez que se usó esa carrera para el Mundial. Te estoy hablando de, ¿cuánto hace? Casi 70 años. Claro, ¿no? Así es, Pablo. Todo está inventado ya. Así es, Pescara, que se utilizó por única vez, el circuito más largo de la historia de la Fórmula 1, sumado a que se venía también hace un par de años de la tragedia de Le Mans y que varios países no tenían grandes premios en aquellos tiempos. Pablo, obviamente uno por experiencia a la cabeza dice Imola y Portimao podrían ser las alternativas para reemplazar estas dos carreras en el mes de abril. Sí, sin duda, sin duda. Todavía falta, ¿no? Para abril todavía falta, pero como un mes. Es medio incierto el panorama,
Donald Trump habla de 4 semanas, pero da la sensación de que esto puede durar mucho más y que la amenaza va a seguir estando latente. Hay varias alternativas, Carlos. Por empezar, podrían suspenderse la carrera y no reemplazarse. Con 22 carreras también tendríamos un campeonato. Lo ideal sería el reemplazo. Lo ideal sería carreras europeas, ¿no? Imola, Portimao son lugares ideales, teniendo en cuenta además que Portimao ya tuvo y volverá a tener. Imola estuvo hasta el año pasado. Quizás habría que pensar algún otro más, pero no, me parece que con eso está muy bien. Sí, también pensar al final del calendario, pero pensar que un 22 de diciembre termine el campeonato sería una locura. Pablo, y hablaste de incertidumbre. Bueno, ¿y qué nos depara el nuevo campeonato de la Fórmula 1? Es una buena pregunta. Ojalá supiera el resultado porque ya me habría ganado la lotería y estaría precisamente en un crucero lejos de la zona del Medio Oriente. No sé si viste el Turismo Carretera 2000 ayer, pero digo, espero no terminar así, mañana el domingo la carrera, ¿no? Con 4 autos en la vuelta. Ya sabemos que hay 2 que van a dar 3 o 4 vueltas y se van a guardar, que son los Aston Martin. Mira. Sí. Y yo creo que después el resto... Mira, la sensación que yo tuve viendo las pruebas es que después de la primera semana en Bahrein hubo mucho pánico. Esto es un desastre, esto se cae todo. Y la segunda semana de pruebas la cosa fue bastante más normal. La diferencia quizás es que en Australia, en el circuito de Melbourne, en Albert Park, va a ser más difícil recuperar energía, no tiene tantas frenadas. Y eso quizás complica un poco, teniendo en cuenta que vienen de Bahrein, un circuito donde había más frenadas y habían empezado a tomarle la onda. Yo no creo que sea tan complicado. Ahora, por supuesto, puede sorprendernos porque es una fórmula completamente nueva, un reglamento completamente renovado. A mí me da la sensación de que siempre la Fórmula 1 hace mucho de esto hip y después termina resolviendo la situación relativamente de manera normal, digamos. ¿Vos te acordás? Bélgica del 2021, como hablamos en su momento, una lluvia tremenda, 3 vueltas de carrera, nada más, y después eso nunca se repitió. No volvió a ocurrir. Yo creo que quizás puede haber algún tipo de problema en esta carrera, pero la Fórmula 1 lo va a resolver. Bárbaro, Pablo. Abrazo grande, te leemos en estos días en la web de campeones de F1. Fuerte abrazo, un placer tenerte siempre. Un abrazo para todos y saludos. Pablo Viñones, una de las prestigiosas plumas del periodismo de automovilismo de nuestro país. Pablito Curela, cortito, ¿qué pasa con Honda? ¿Qué pasa con el equipo Aston Martin? Decía Pablo, van a dar solamente algunas vueltas. Es el gran tema por estas horas en Europa y lo que ha trascendido es esto que recién Pablo Viñones mencionaba, ¿no? Y ya el director del proyecto de Honda en Fórmula 1, Satoshi Tsunoda, viste como que empezó a tirar la pelota afuera y a responsabilizar más a Newey con los problemas del motor. ¿Por qué? Porque dice que Newey los obligó a hacer sobre la marcha muchos cambios, y eso demoró. Si bien no en la estructura del motor, sí en lo periférico y en los agarres al chasis y a la carrocería. Y eso es lo que provoca vibraciones y lo que lleva a la complicación en la confiabilidad. Bien, nos vamos ahora a la maniobra picante 2.14 de la semana. Estamos disfrutando de una riquísima picada de la mano de los amigos de 2.14. Fiambres, hamburguesas y salchichas de calidad, productos certificados sin gluten. 2.14 ricos de verdad. Conocé más en @214oficial en Instagram. El momento más picante del fin de semana, Andy. ¿Y cuál ha elegido Mariano? La definición en la lucha por el tercer puesto entre Luciano González, Felipe Martini y Matías Cravero. Esa imagen de arriba es espectacular. Espectacular. Por 1 centésimo quedaba en pista para Luciano González el tercer puesto, que después fue excluido en la revisión técnica, pero ha sido una de las imágenes del domingo. Y a su vez Federico Olmida, el ganador, tampoco lo vencía por demasiado a Martín Chiallo, ¿no? Y el tercer puesto, que frente a nuestro estudio móvil, Lonchi, teníamos que adivinar a ver quién se lo quedaba. Luciano González es el del medio, por afuera Cravero y por adentro Felipe Martini, que tras la sanción a González quedó como tercero. Abrazo para Alejandro y Adrián Rodríguez. Bueno, y de esta manera cerramos el programa del día de hoy. El próximo fin de semana, lo dicho, la Fórmula 1 abre su campeonato en Australia, motivo de cobertura de campeones a través de nuestro streaming desde el día jueves a la noche, con el primer entrenamiento. La Fórmula 2 va a estar con Nico Barrone, la Fórmula 3, el turismo de carretera que viaja a Viedma. ¿Me olvido de algo, muchachos?
Está arrancando el TCR sudamericano en Curveló, en Brasil. Bien, con todo eso estaremos el próximo lunes aquí en el Garage para analizar junto a todos ustedes una nueva edición de Mesa de Campeones. Hasta el próximo lunes. Auspiciaron Mesa de Campeones Volcar, concesionario oficial Mercedes-Benz. Sancor Seguros, el valor de dar respuesta. Para más información consulta a tu productor asesor de seguros. Es el verano que te va a enamorar. Desde Monte Maíz hacia el mundo, Morel Bullies, sembrando futuro, cosechando éxito. El automovilismo argentino está asegurado por Río Uruguay Seguros. En Alra tenés tasa 0% en toda la gama de Volkswagen. Entra en alra.bw.com y conoce más. Llega el equipo perfecto en la construcción. Flexible, impermeable, porcelanato y placas. Un pegamento para cada aplicación. Perfecto. De Cementos Avellaneda. Elegí al mejor equipo. Elegí perfecto. Un verano fácil para todos. Disfruta más fácil. Con Puma Pris, aprovecha 10% off los miércoles en Super, Premium e Ion Diesel. Puma Pris, si lo usás, volvés.